aquí reunidos nuevamente y pedimos al Señor que nos dé esa gran bendición, ¿verdad? De meditar en su palabra y qué mejor que el libro de Romanos. Así que le voy a pedir a mi hermana Ángela que nos dirija en oración. Yo voy a mantener los ojos abiertos para poder recibir a alguien más si se conectan. Igual mi hermana Carlos, mi hermana Vilma, no cierren los ojos, cuidado, ¿ok? Así que oren con los ojos abiertos. Mi hermana Ángela, guíenos por favor en oración. Puede abrir su micrófono. Amén, amén. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, manténganse alerta y lo que están manejando. Amante Dios, Padre, tú que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos has brindado. De así, Señor, poder estar juntos, Dios, para aprender de tu palabra, Señor. Padre, mira a los hermanos que han de integrarse. Te pedimos, Dios, de que tú le ayudes a solucionar cualquier inconveniente, Señor, que no le permitan estar aquí con nosotros, Señor, para que así podamos disfrutar juntos, unánime, Señor, de tu palabra. Bendice a cada uno de los participantes, Dios, y a cada uno de los miembros de nuestra iglesia aquí representada, Señor. Usa de una manera especial al pastor, sigue dándole esa sabiduría que solo tú das, Señor. Y a nosotros ayúdanos a entender. Pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado, Señor, para que así podamos entender claramente, Señor, lo que tú nos comunicas en tu palabra, mi Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Gracias, mi hermana Ángela. Vamos a empezar entonces, hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 3 y vamos a desde el versículo 20 hacia adelante, ¿ok? Hoy vamos a terminar el capítulo 3. Así que voy a pedirle a algunos hermanos, les voy a asignar algunos versículos para que ustedes nos ayuden. Entonces vamos a tener el capítulo 3 desde el 19 hasta el 31. Hoy vamos a terminar este estudio del capítulo 3. Entonces le voy a pedir a nuestra hermana María, que está ahí con nosotros. María, ¿está Andy con usted también para asignarle una lectura? Perfecto. Andy, bendiciones, mi hermano. Vamos a asignar las lecturas entonces. María, usted va a leer capítulo 3, versículos 19 y 20. Luego le vamos a pedir a nuestro hermano Andy que lea Romanos 3, versículo 28 solamente, ¿ok? Romanos 3, versículo 28. Y luego entonces le pido a Maggie, que está ahí con nosotros, Romanos 8, versículos 3 y 4, Maggie, ¿ok? Luego a Maritza, Romanos 7, versículo 7. Luego a mi hermana Ángela, Gálatas 3, versículos 10 y 11. Y luego vamos a mirar entonces con Teresa, ayúdame con Gálatas 3, versículo 24. Luego le vamos a pedir a nuestra hermana Silvia que nos lea Romanos 3, versículos 21 y 20, del 21 al 24. ¿Ok? Luego vamos a ir a Éxodos. Nati, por favor, Éxodos, capítulo 20. ¿Ok? Que vamos a enfocarnos en los mandamientos, pero me va a leer Éxodos capítulo 20, versículo 13. ¿Ok? Y Ángel, ayúdame por favor con Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Luego voy a asignar más versículos, ¿ok? Así que vamos a empezar, pues, mis hermanos. Vamos a dejar que nuestra hermana María abra el micrófono para que nos lea Romanos 3, 19 y 20.
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que todos los que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe recompensarle como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Muy bien. Los versículos que acaba de leer mi hermana son versículos que hablan para que nadie diga que ha cumplido la ley de manera perfecta, ¿verdad? Es lo que más o menos nos está dando a entender. Y si leemos en otra versión, no sé qué versión leyó, vuelvo a leer el versículo 20, María. El versículo 20 es lo que nos vamos a enfocar ahora mismo. Por favor. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios deberá recompensarlo como justo. Perdón, no recompensarlo, reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Claro. En esa traducción habla porque nadie, está dando a entender que nadie realmente puede cumplir la ley, ¿verdad? Cuando habla que nadie puede cumplir la ley, está hablando que nadie puede cumplir la ley de manera perfecta en su totalidad, porque cumplimos la ley, ya sea de un punto, de otro punto, pero siempre estamos en deuda de cumplirla perfectamente y completamente. Sin embargo, cuando leemos también Romanos capítulo 3, versículo 20, si lo leemos en la nueva versión internacional, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a leer Reina Valera primero, ¿ok? Reina Valera dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, se dan cuenta que ya vamos apuntando a algo que nos va a interesar en esta tarde. Y nueva versión internacional dice lo siguiente, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Muy bien. Entonces, es necesario que analicemos cuidadosamente. Hay dos palabras ahí que necesitamos analizar cuidadosamente. Una es la palabra justificado. Reina Valera también lo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, la palabra justificado es necesario que nos detengamos y que demos una explicación. Y también la ley, las obras que exige la ley. Esas dos cosas creo que son importantes entender, porque comúnmente, a ver, vamos a dialogar un poco. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué viene a la cabeza cuando hablamos de justificado o justificación, cuando hablamos de ley? Cualquier opinión es importante el día de hoy. A ver, porque es necesario que expliquemos eso. María, primeramente. ¿Qué es justificado? No, se frizó la conexión de María. Esto cualquier y puede ir a la corte, lo pueden llevar a uno a la corte y entonces el juez es el que decide si uno es inocente o es culpable. Entonces, si te declara inocente, ahí te está justificando que lo que tú hiciste pues no era realmente algo que te merecía una condenación. Y entonces, en cuestión como cristianos, pues nosotros... Ok, se frisa ahí, pero más o menos entendimos que María... Justificados a través... Ya, lo pusiste desde el punto de vista de un contexto de una corte. Estoy yo frente al juez
El juez me va a declarar si soy culpable o soy inocente, si soy justo o soy injusto, y el juez es el que determina si yo voy a tener esa condición de justificado, ¿verdad? No soy yo el que voy a determinar eso, es el juez, ¿verdad? Muy bien, por ahí vamos poniendo algunas luces. ¿Alguien más que quiera opinar sobre la palabra justificado o también sobre la ley? ¿Qué entendemos por ley? De acuerdo a lo que estamos mirando aquí en Romanos. Cualquiera que quiera opinar. Pastor, Dígame, Silvia. la justificación es el perdón de los pecados. La justificación es el perdón de los pecados. Muy bien, ok. También entra dentro de ese entendimiento, ok. ¿Alguien que me diga algo de la ley? ¿A qué ley se refiere? A ver, Nati quiere respondernos y después Carlos y después María y después Andy. Ok, Nati, Carlos, María y Andy. Perfecto. Go ahead. Bueno, para mí la ley de que habla, bajo la ley solo cuando los judíos están separados de los gentiles, porque son los judíos que tienen ambas la ley judaica, y Muy ellos bien. están, y ellos tienen todas las cosas como no puede haber, Muy bien, muy bien. sí, que la ley judaica es para los judíos. Los gentiles fueron allegados después de que ellos, ¿verdad? Rechazaron al Señor Jesús, y entonces todo eso vino. Gracias al Señor por eso, porque nosotros tenemos parte del trono de Dios. Por eso, por haber despreciado al Señor. Pero lo que estamos ahora de son los judíos. Ok, Ellos vamos. tienen todo, la circuncisión, tienen la ley y los mandamientos, conocieron a Dios, sus padres, y todo eso los gentiles, eso los separa de los gentiles, no están en el mismo nivel de pecado. Ok, está bien. Por eso vamos a extendernos más en eso con algunos otros hermanos y después vamos a dar, por lo menos, tratar de tener una definición bíblica y correcta sobre lo que estamos hablando, tanto de la palabra justificado, que está Pablo mencionando aquí en el capítulo 3, versículo 20, y también la palabra ley. Damos la bienvenida a Ascensión Milagro, que está con nosotros. Bendiciones, mi hermana. Así que gracias por acompañarnos, ¿ok? Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Así que bienvenida. Y después le voy a dar la oportunidad también para que usted nos dé un saludito, ¿ok? Muchas gracias por estar con nosotros. Maritza, tú también vas a estar en la lista para dar la respuesta, pero vamos con Carlos, Andy, María y después Maritza. Carlos. Sí, cuando habla de la ley se refiere a los 10 mandamientos, es la ley moral de Dios, es lo que yo entiendo, Okay. la cual es un mandamiento para todos, pero no, como usted dijo anteriormente, no la podemos cumplir a cabalidad. Ok, muy bien. Vamos con María y Andy. ¿Qué ley a lo que se refiere ahí el libro de Romanos o el justificado, ¿no? Cualquiera de las dos definiciones. Sí, la versión mía dice, ya que tenemos un problemita con tu conexión, Andy y María. ¿Qué les parece si salen? que la ley exige. Oh, ¿no me oí? ¿Qué les parece ¿No me si oyes? salen y vuelven a entrar? Porque se corta. Oh. Hay mucho espacio que no le oímos nada. ¿Ok? Corten y vuelven a entrar. Okay. Sí, sería mejor cortar y volver a entrar. Exacto. Maritza, por favor. Ya puede opinar, Maritza. Pastor, por lo que dice aquí, dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, porque son leyes que nos exigen que nosotros cumplamos, pero no por eso vamos a ser justificados, porque nosotros somos justificados por obra, por fe. Pues muy bien, muy bien. Yo creo que vamos entrando a lo que es una interpretación correcta de la palabra. Entonces, ahora vamos a dar definiciones, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la justificación o de justificado, estamos hablando
de que nosotros somos culpables de ser pecadores delante de Dios, pero siendo culpables tampoco podemos pagar por nuestros pecados, por nuestros propios medios. No hay forma de que el ser humano pueda pagar por sí mismo su pecado delante de Dios. Por eso que Romanos dice, nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, sin Cristo, vamos a ponerlo así, sin Cristo, nadie puede ser, como dice, perdonado. Como dijeron, alguien justificado es ser perdonado también. No podemos ser perdonados por hacer obras. Claramente la Biblia más adelante dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, ¿verdad? Entonces, hay armonía y hay conexión en la palabra de Dios acerca de qué forma nosotros, todos los que estamos aquí profesando nuestra fe en Cristo Jesús, hemos sido perdonados. No por nuestras obras, ni tampoco porque nosotros hemos pagado por nuestra salvación, sino que es alguien que ha pagado por nuestra culpa. Entonces, me gustó la ilustración de María, porque dice que justificado tiene que ver con la corte, tiene que ver con un juez, tiene que ver con alguien que es culpable. Entonces, Teresa y yo estamos delante del juez, no somos cristianos, y el juez nos dice, ustedes son culpables, se van al lago de fuego, toda la ira de Dios está sobre ustedes. Ah, pero ¿qué pasa? Hay alguien que está allí, que se llama Jesucristo, y dice, un momento, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar por ellos. Entonces, como Teresa y yo no podíamos pagar por nuestro propio pecado, así hagamos todas las obras más buenas que podamos hacer en el mundo, no podemos pagar por nuestro pecado. Entonces, pero Cristo ha pagado por nosotros. Entonces, Cristo dice, un momento, yo voy a pagar por los pecados de Maggie. Así que, de ahora en adelante, entonces, ¿qué hace el juez? Va a decir, Maggie, desde este momento eres justificada. No por tus obras, sino por lo que Cristo ha hecho y por lo que tú has creído en Cristo. Entonces, cuando Romanos habla de justificado, justificación, es lo que nosotros se nos ha imputado un perdón y una exculpabilidad. Ya no somos culpables, ya no somos condenados, ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros, ya no tenemos el castigo de Dios sobre nosotros, porque Cristo ha pagado por nosotros y nosotros hemos creído en Cristo. Entonces ahora, todos los que han profesado su fe en Cristo Jesús, nuestra hermana Milagro es justificada, Maritza es justificada, Nati es justificada, bueno, para que no se queden los varones, Carlos es justificado, Andy es justificado, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, todos los que estamos aquí hemos sido justificados, no por nuestras obras, porque por más que nos esforzábamos para alcanzar la salvación, no lo podemos hacer, no nos alcanza, no tenemos pongámoslo en términos de dinero, no tenemos suficiente dinero como para pagar nuestras culpas. Bueno, Cristo es el dueño del banco, él sí lo puede pagar, para ponerlo en términos económicos, ¿no? Pero lo que yo trato o sea, vamos a tener una definición correcta de lo que está hablando, porque de acuerdo a eso vamos a entender Romanos capítulo 3 del versículo 19 hasta el 31. Entonces ya sabemos qué es ser justificado, ¿verdad? Algo que se nos ha imputado por nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es ser justificado delante de Dios. Ahora, mencionó mi hermana, yo creo que fue Nati también y algunos de ustedes, Carlos también dijo sobre la ley. Hay que tener cuidado cuando leemos la palabra ley en la Biblia, porque la ley se diferencia de tres maneras en la Biblia. Una, muchas veces se refiere cuando leemos la palabra ley, especialmente en el Antiguo Testamento, se refiere a las leyes ceremoniales que acostumbraba el pueblo de Dios tener como una norma para poder vivir. Ellos tenían leyes ceremoniales. Hasta el día de hoy, creo que los judíos son de los que creen en Dios Todopoderoso, que tienen más fiestas que nosotros los cristianos, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos Semana Santa, tenemos Navidad,
y así celebramos algunas cosas, ¿verdad? Pero el pueblo judío hasta el día de hoy tiene muchas fiestas ceremoniales, que eso se tradujo como leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podría ser leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento? Bueno, las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento podrían ser, por ejemplo, las festividades que tenían, ¿verdad? Las fiestas de la cosecha, las fiestas de todo lo que tenga que ver, festivales, las dietas que tenían, comidas especiales que podían comer o no, la forma como se vestían, no se podían vestir como ellos les daba la gana, la circuncisión que alguien mencionó, la Pascua, ¿verdad? El Passover, todo eso ellos lo consideraban leyes ceremoniales. Bueno, déjenme decirles, a menos que alguno de ustedes aquí tenga descendencia de judíos, yo no voy a cuestionarle si usted celebra como judío, como cultura judaica que usted tenga, pero esas leyes ceremoniales ya no tenemos que celebrar a nosotros los puertorriqueños, los peruanos, los dominicanos, porque eran leyes ceremoniales exclusivamente para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. O sea que decirle a ustedes, mi hermana, que todo hijo que usted tenga lo va a circuncidar para mantener el pacto de Dios, el pacto abrámico que tuvo Dios, yo creo que ya eso no nos toca a nosotros, porque nosotros ya no estamos en la obligación de celebrar y de cumplir esas leyes ceremoniales. ¿Ok? Lavarse las manos, por ejemplo. Los judíos no solamente se lavan las manos como higiene o porque ahora están, por si acaso, para prevenir el virus del COVID-19, pero ellos se lavan las manos en aspecto espiritual, porque así le manda su ley ceremonial, que hasta el día de hoy el pueblo, especialmente el judaísmo ortodoxo, lo sigue haciendo. De eso nosotros no tenemos la obligación. Si usted se lava la mano, lávesela muy bien, por higiene, por cuidado, pero no me va a decir usted, pastor, lávese la mano para que sea más espiritual, o pastor, lávese la mano para que sea más santo. Bueno, el pueblo judío se lavaba la mano para considerarse más puros. ¿Ok? Así que tengamos cuidado en eso, porque algunos cristianos se han quedado pegados tanto en el Antiguo Testamento que ahora quieren vestirse como la gente se vestía en el Antiguo Testamento, quieren tocar sus cornetas, sus cuernos, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, quieren ponerse los vestuarios que usaban los hebreos en el Antiguo Testamento. Bueno, esos vestuarios son lindos, pero no santifican a nadie. Y a nosotros no nos corresponde regirnos a esas leyes ceremoniales. ¿Ok? Ahora, esa es una de las leyes que se habla, que se menciona en el Antiguo Testamento y que nosotros claramente lo vemos como leyes ceremoniales. La otra serían leyes judiciales. Habían leyes judiciales en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si un hombre estaba cortando un hacha y de repente se le escapa el hacha y mata a otro hombre ahí, a otro israelita, bueno, ese tenía que pagar, como dice Jesús cuando cuestiona a los fariseos, ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan? Bueno, esas leyes judiciales. Nosotros no nos regimos bajo las leyes judiciales del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos leyes judiciales aquí en Orlando, donde yo vivo, aquí en la Florida. Yo tengo que regirme bajo estas leyes judiciales del estado de la Florida. ¿Ok? Yo no sé si se me escapa el hacha y pasa algo con alguien. Si voy a la corte, no me van a sacar el Antiguo Testamento, me van a sacar las leyes que rigen en este estado. Pero como cristiano, muchas de esas leyes judiciales del Antiguo Testamento, del pueblo judío, no tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, asesinato de un hombre que fue corneado por un buey de casualidad o de accidente, pues tiene la responsabilidad de hacer un pago de ¿cómo le llaman a eso? Ayuden ustedes, de compensación, ¿verdad? Por el daño ocasionado. Entonces, eran leyes estrictas, pero estamos hablando de leyes judiciales. Entonces, hemos visto leyes ceremoniales, leyes judiciales, pero de la ley de la que se está refiriendo Pablo en este momento, en el capítulo 3,
es de la ley moral, que lo podemos resumir en los 10 mandamientos. De esa ley, sí, todavía nosotros somos responsables de seguir obedeciendo, porque es por dos cosas importantes. Y qué interesante cuando leyó mi hermana, porque miren lo que dice el versículo 20, ¿verdad? Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos, ¿qué dice? Conciencia del pecado. Un momento. O sea que la ley tiene un propósito, no de salvarnos, ya está claro, creo, ¿verdad? La ley no salva a nadie, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? De hacernos ver nuestro pecado. Y yo diría, inclusive, tiene doble propósito. Primero, que no es para justificarnos, no es para salvarnos, no es para nada de esas cosas, sino más bien para hacernos ver cuán pecadores somos. Porque si yo pregunto el día de hoy, ¿ustedes obedecieron los 10 mandamientos en su perfección y en su plenitud en este día? Bueno, todos están tristes, parece que no lo obedecieron completamente ni perfectamente. Bueno, yo tampoco le he podido cumplir perfectamente ni tampoco completamente. Entonces, ¿se dan cuenta? La ley no se hizo para ser salvos. La ley Dios la puso para mostrar su santidad, su perfección, pero también para que nosotros nos demos cuenta cuán pecadores todavía somos delante de Dios. No sé si alguien, creo que Carlos dijo la otra vez, que la ley inclusive nos hace ver nuestro pecado, que nos lleva rápido, más bien corriendo a los pies de Cristo para que recibamos el perdón. Mi hermano Andy quiere decir algo. Opiniones. Andy. Así, el verso que yo tengo dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Y después dice, aquí, después abajo dice, la justicia viene por medio de la fe. Claro, muy bien, muy bien. Ya te me adelantaste un poquito, pero está bien. ¿No? Justamente en eso estamos evaluando. Yo pedí que leyeran los versículos 19 y 20 y luego pedí que me leyera alguien Romanos 3, 28 creo que fue, ¿no? Andy. Por favor. ¿Listo? Sí. Ok. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Muy bien. Una vez más, está claro, ¿verdad? Nosotros no hemos venido a Cristo porque somos obedientes perfectos de la ley, sino por fe en Jesucristo es que somos justificados. Pedí que leyeran Romanos 8 del 3 al 4 también, si no me equivoco. O Gálatas 3:24. Yo tengo Romanos. Ya, mi hermana, por favor. Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Exacto. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Entonces, estamos viendo cada vez más claro que la ley tiene un propósito, pero no para salvación, para darnos cuenta o para hacernos ver cuán pecadores somos, cuánto nos falta todavía alcanzar esa perfección, pero que a la misma vez no estamos exentos de obedecer la ley, pero la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Porque si usted me va a decir a mí, pastor, también tenemos que obedecer la ley ceremonial, y la ley ceremonial dice que no debemos comer cerdo porque el cerdo es un animal inmundo. Perdónenme los puertorriqueños que están aquí, o los cubanos y los dominicanos. Mis hermanos, si usted comió chuleta o puerco asado esta semana que pasó,
le voy a decir que usted ya está condenada entonces. Porque esa ley ceremonial ya no rige para nosotros. Así que coman su chuleta y su, ¿cómo le llaman? Su morcilla tranquilamente y no se preocupen de eso. Que ya Cristo ha pagado por ustedes, ¿no? Entonces, se dan cuenta, tengamos cuidado cuando mezclemos la ley ceremonial con la ley judicial y con la ley moral. Ahora mismo Pablo en el capítulo 3 está hablando de la ley moral específicamente, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Alguien le pedí que leyera Gálatas 3:24. Es a mi hermano. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. Muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta una vez más? O sea que la Biblia no se equivoca. La Biblia tiene una armonía. La Biblia no se contradice. Entonces Pablo es consistente en su enseñanza apostólica. Y nosotros los cristianos tenemos que fundamentar nuestra vida cristiana en las enseñanzas apostólicas. Estoy hablando apostólicas de la revelación de la Biblia, no de alguien que se hace pasar apóstol ahora en nuestros tiempos. No sé si hay alguien aquí en Ponciana o en Orlando, no sé. Estoy hablando de las enseñanzas apostólicas ya reveladas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa enseñanza apostólica nos dice que la ley no salva, pero sí la ley tiene un buen propósito, que es hacernos ver cuán pecadores somos. Muy bien, vamos a mirar entonces Romanos 3, vamos a continuar, ¿verdad? Ahora versículos del 21 al 24. No sé si a alguien le asigné ese versículo. Sí, después pastor. voy a asignar más. Y ahora, sí, después voy a asignar más versículos y también mi hermana Milagro nos va a participar también leyendo algunos versículos que yo le voy a dar luego. Leamos entonces Romanos 3, del 21 al 24. Amén. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, rectificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de este pasaje, yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. A ver ustedes cómo va el Espíritu de Dios iluminando sus mentes, ¿ok? Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, ya estamos claros, ¿verdad? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo y a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir ahí sobre la ley? ¿O qué es lo que usted quiere compartir de acuerdo a esos versículos? ¿Qué le está hablando el Señor en su corazón a usted, basado en esos versículos? Sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mi hermana María. Que ahora hay otra forma en la que sí podemos ser justificados. Tenemos problemas. No tiene que ver con la ley. No tiene que ver si estamos viviendo la ley correctamente o no. No se oye. Tenemos la justificación a través del sacrificio de Cristo. Claro. Me oye. Otra vez, seguimos con eso, ¿no? Justificado, ley. ¿Qué tiene que ver la ley con nuestra justificación?
¿Qué es la justificación? Es el perdón que hemos recibido, que no podíamos pagar, pero Cristo pagó por nosotros. ¿Qué tiene que ver con la ley? La ley nos salva, no nos salva. Ven ese entendimiento que debemos tener claro sobre esa situación. ¿Alguien más que quiera opinar? Por favor, ayúdenme. Ángela quiere decir algo. Sí, todo se relaciona a lo mismo con la justificación y es cuando una vez estamos en Cristo, ya se ha hablado, ¿verdad? Nosotros somos justificados porque ya ha sido cancelada esa deuda del pecado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy bien, muy bien. La Biblia nos va a demostrar el día de hoy que nosotros muchas veces somos incapaces de obedecer los 10 mandamientos como Dios espera. Y por supuesto que Él sabe que nosotros, por más que nos esforzamos, no podemos alcanzar esa perfección. Bien, voy a pedirle entonces, a ver, vamos a, mi hermana ya tiene Éxodo 23, Nati, ¿verdad? Éxodo 20, versículo 13, y después Mateo 5, del 21 al 22, que va a leer Ángel. Mi hermana Milagro, le voy a dar, por favor, que nos ayude. Ayúdenos con Éxodos capítulo 20, versículo 14. ¿Ok? Éxodos 20, versículo 14. Maggie, si tú nos puedes ayudar con Mateo 5, versículos del 27 al 28. Ok, pastor. Sí, mi hermano. Sí, usted me dio a mí el capítulo 20, versículo 13. Sí, solo el 13. Y Ángel va a leer Mateo 5, del 21 al 22. Ok. Ok, por favor. Sí, en el Éxodo 20, capítulo 13, dice, no matarás. Ok, muy bien. Eso únicamente dice, no matarás. ¿Qué dice Mateo 5, del 21 al 22? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Bien, ¿qué estamos viendo allí? Antiguo y Nuevo Testamento. El pueblo judío bajo el liderazgo de Moisés y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los seguidores de Cristo, bajo el liderazgo de Jesucristo, el Señor. En el Antiguo Testamento, el mandamiento dice, no matarás. No matarás. Muy bien. Nosotros podemos decir, pastor, estamos libres, hemos cumplido ese mandamiento a su perfección, porque no hemos matado a nadie. Yo sé que aquí todos estos hermanitos no han matado a nadie. Algunas veces matan un caracho, un mosquito, ¿verdad? Algo así, pero no han asesinado ni han matado a nadie. Gloria a Dios por eso. Usted ha cumplido ese versículo o ese mandamiento de manera perfecta. Pero Jesús dice, un momentito, todavía ustedes no han interpretado bien ese mandamiento. Entonces, ¿qué dice Jesús en Mateo 5, del 21 al 22? Voy a volver a leer lo que leyó nuestro padre. Dice, 21 al 22. A ver, por favor, pongan su micrófono en off mientras después damos pase a los que van a leer. ¿Okay? Capítulo 5, 21 y 22. Dice lo siguiente. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo, hablando Jesús, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al tribunal, al juicio del tribunal. Es más, dice Jesús, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, con lo que Jesús nos está diciendo,
Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos matado a la gente? De insultar nada más para Jesús significa que ese mandamiento no matarás, lo acabamos de violar solo por insultar al hermano, solo por enojarnos con el hermano y lo peor, por maldecir al hermano. Entonces se dan cuenta que la ley nos condena por todo lado, pero gracias a Cristo Jesús, que por Él ya no somos condenados. Vamos a dejar que nuestra hermana Milagro nos ayude con Éxodo 20:14, por favor. Y después, un momento, Milagro, aquí te asigné Mateo 5, 27, 28. Ok, perfecto. Vamos a esperar a Milagro primero. Ok, bendiciones. Dice el 14, no cometerá adulterio. No cometerá adulterio. Gracias, mi hermano. Y los judíos, los rabinos se presentaban aquí. Un momento, o sea, yo estoy parafraseando, ¿ok? Tú no me has visto acostarme con una mujer que no es mi esposa para que me digas que soy adúltero. Así que yo he cumplido al pie de la letra ese mandamiento. No he cometido adulterio. Puede ser en el caso de la mujer también, ¿verdad? Pero no he cometido adulterio. Maritza, ¿qué dice Mateo 5, del 27 al 28? Pastor, usted que me había dado a mí era Romanos 7:7. Yo tengo Mateo. Ya, ahora leemos Romanos 7:7, Maritza, no te preocupes. Leamos Mateo, mi hermana Maggie. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Muy bien. O sea, mis hermanos, o sea que prácticamente si nosotros creemos que estamos obedeciendo la ley a la perfección, oiga, mi hermano, yo no les puedo mentir. Yo como pastor me esfuerzo, pero tampoco puedo cumplir la ley, ya sea cualquiera de los puntos. O sea que estamos viendo que Jesús nos está enseñando la correcta interpretación del mandamiento, ¿no? Entonces, es por eso que insistimos en esta iglesia. Si usted quiere tener un entendimiento correcto de la palabra, no desconecte la obra de Cristo ni la enseñanza de Cristo en esa palabra, así sea del Antiguo Testamento. Ese era el error de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, de los maestros del Torá. Pretendían que eran perfectos, pero Jesús, ¿qué les está diciendo? O sea, y volviendo a nuestro tema central, la ley no nos hace santos. La ley más bien nos hace ver cuán pecadores somos y cuánto nos falta todavía para caminar, para seguir creciendo cada vez más en santidad. Por eso es que Cristo vino al mundo. Por eso es que Dios Padre trajo a Cristo al mundo. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas que dependiera nuestra salvación, mi hermano, hasta este momento seguiríamos condenados. Entonces, damos gracias a Dios porque eso es lo que dice Pablo en Romanos. Ahora, versículo 21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es más, la ley apunta a Cristo. La ley nos dice, mira, no te confíes mucho de mí porque no vas a obedecerme como tú quieres, así que vete corriendo a Cristo para que seas salvo. Le estoy dando palabra, expresión oral a la ley, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la ley, porque Pablo dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué justicia? El perdón de los pecados, de la que dan testimonio la ley, el perdón de los pecados. ¿Y quién da perdón? Cristo. O sea que la ley da testimonio. Hasta los profetas dicen, la ley y los profetas dan testimonio. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es esa justicia que nos da perdón? Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención
que Cristo Jesús efectuó. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Dígame, mi hermana María, ¿alguien más que quiera opinar? No, que en los textos que leyó la hermana Teresita decía que la ley era un ayo, y el ayo es una persona que guía. Entonces la ley lo que hace es que nos guía a Jesucristo, que es el que nos puede dar la solución. Claro, pero ojo, que más adelante vamos a mirar, porque todavía no hemos acabado el capítulo 3, y vamos a ver que la ley sí es una guía, porque ahora que estamos en Cristo, la ley, que es los 10 mandamientos, debe ser nuestra guía para seguir este camino de santificación. La ley tiene vigencia para nosotros, la ley moral, los 10 mandamientos, tiene vigencia. Nosotros no estamos exentos de obedecer la ley. Pablo no está diciendo, mira, Teresa, Maritza, no obedezcan la ley ya, porque ya ustedes están en Cristo. Eso no está diciendo Pablo. Pablo primero está haciéndonos ver lo equivocado que estaban los que pensaban que obedeciendo la ley, el Señor les va a abrir las puertas del cielo. ¿Acaso no hay todavía grupos de personas en este día que te digan, no, yo no necesito a Cristo, yo no necesito ir a la iglesia, yo soy buen vecino, yo hago esto, yo hago el otro, así que las puertas del cielo están abiertas para mí? Bueno, la Biblia no dice eso. No sé, por ahí habrán algunas enseñanzas, algunas religiones donde el cielo es para todos. Pórtate bien, haz bien las cosas que ya tienes ganado el cielo. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por medio de uno que se llama Jesucristo es que nosotros podemos llegar al cielo. Entonces, seguimos avanzando con esto y vamos a leer Romanos 7:7, que nuestra hermana Marisa había sido asignada para eso. ¿Qué concluimos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Algo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar. La ley me hubiera dicho no. Tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo Pablo va aclarando más lo que él anteriormente estaba diciendo? Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, entre signos de exclamación. O sea, en otras palabras, Pablo está hablando con voz fuerte. De ninguna manera, ¿verdad? Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Entonces, estamos mirando el propósito de la ley. Primero, hacernos ver nuestro pecado y hacernos ver cuánta necesidad tenemos de Cristo, seguir pegados a Cristo. Yo hablo ahora como creyentes, pero a los que no están en Cristo, cuánta necesidad tienen de aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y oremos por ellos para que Dios les dé la fe, porque se necesita fe para creer en Cristo y nadie nace con fe, sino que Dios mismo se la da. Carlos, si quiere opinar algo. No, pastor, a ver si usted nos podía dar una explicación de lo que habla el versículo 22 al final acerca de la gracia. Si usted podría aclarar a qué se refiere Pablo con relación al término de gracia. ¿El 3:22? 3:22. Okay. Creo que 3:22, que usted lo leyeron. Sí. Acerca de la justificación a través de la fe y que es por gracia. Si usted podría elaborar un poquitico en eso. Claro, aquí dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Y creo que lo he explicado varias veces. La gracia de Dios es un regalo. ¿Estamos de acuerdo todos que la gracia de Dios es un regalo? Muy bien. No es un premio, porque si fuera un premio, yo se los puedo quitar. Pero la gracia es un regalo. Y si usted da un regalo, no pretenda quitárselo al que usted le ha regalado. Porque si usted le regala algo a alguien y se lo quita, entonces ya no es regalo.
Regalo dice gratuitamente, y la gracia en este caso es justamente el perdón inmerecido, la salvación que Dios nos ha dado inmerecidamente. No merecíamos recibir el perdón. Creo que hemos dicho en algunas clases anteriores, ¿acaso Dios tenía la obligación de perdonarnos? Dios no tiene la obligación de perdonarnos, porque todos hemos nacido condenados. A Él le ha placido perdonarnos. Él ha puesto la fe en nosotros y nosotros hemos creído en Cristo, hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y todo eso ha sido gratuito. Todo eso ha sido, ¿verdad?, por obra únicamente de Dios. Entonces, esa es gracia, un regalo inmerecido que el Señor nos da porque a Él le place. Yo no sé qué Él ha visto en mí para perdonarme. Lo único que me queda es agradecerle, ponerme de rodillas y darle las gracias. Por eso digo, yo no sé qué Él ha visto en mí. Porque si yo le pregunto a mis amigos del barrio el día de hoy, ¿tú crees que yo merezco la gracia de Dios? Me dirían, ni loco. Yo no te la daba, me dirían. Tú no te mereces la gracia de Dios. Pero Él sí la quiso dar. El Señor la quiso. Entonces, nosotros no comenzamos la obra en Dios. Es Dios quien comienza la obra de salvación en nosotros. Amén. ¿No? Eso es importante saber. O es importante estar claro. Nosotros no comenzamos la obra de salvación en Dios. Es Dios quien comienza la obra de salvación en nosotros. Y aquí está demostrado. No lo merecemos y su gracia es derramada sobre nosotros. Nos da la fe, nos da el perdón y hasta este momento sigue encaminándonos en sus caminos. ¿Verdad? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? Para continuar. Mi hermano Carlos, y después, ¿quién más por ahí? Carlos, te oímos. Entonces, si entendemos bien, la gracia, o en otras palabras, la gracia entonces sería que Él me da lo que yo no merezco, porque si entendemos el primer capítulo donde Pablo nos da aquella lista de pecados, yo estaba, de alguna manera yo estaba en esa lista. Entonces, a Él le plació, como usted dice, empezar esa obra de salvación, claro, darme la salvación a través de la obra de Cristo, a la cual yo por fe hago mía, y entonces recibo la salvación, ¿no? O sea, nada en mí que yo mereciera, como dice creo que el versículo 21, sin las obras de la ley, soy justificado entonces, o sea, nada en mí. Por eso que ese versículo es muy claro, es muy simple y muy profundo. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es simplemente por gracia de Dios, porque así le ha placido al Señor. Y vamos a mirar, porque todavía esto nos va a seguir explicando ahora mismo, nos va a seguir explicando este asunto, ¿verdad? Vamos a mirar los versículos a ver, seguimos con el versículo 21 hasta el 24. Voy a asignar más versículos para que nos ayuden con la lectura. A ver, mi hermana María, léame Romanos 3, ¿verdad? Del 10 al 14. Romanos 3 del 10 al 14. Le voy a pedir a Maggie Mateo 5, 17. Maritza, Romanos 10, 4. Mi hermana Milagro, Romanos 6, versículos 14 y 15. ¿Ok? Versículos 14 y 15. Luego vamos a asignar a Ángela. Usted va a leer ya después Romanos 3, versículos del 25 al 26. Luego le pido a Teresa que me ayude con Romanos 5, ¿ok? Capítulo 5, versículos 8 y 9. La hermana Vilma, le vamos a pedir que lea Romanos 8, del 1 al 2, ¿ok? Pastor, Romanos 8, del 1 al 2. no he leído Gálatas, pastor. Un ratito, un segundito. Aló, tía, te puedo llamar un ratito porque estoy ahora mismo en una reunión de la iglesia.
Ya. Hablamos, vamos a las 7:30. Ok, gracias. Entonces, Ángela, creo que me estaba diciendo algo, Ángela, usted. No he leído Gálatas 3, 10 y 11 que usted me asignó en la primera vuelta. Gálatas, ok, está bien. 10 y 11, sí, tiene razón. Y sí, tiene razón. Ahora lo vamos a leer entonces, ¿ya? Usted lee primero y después las demás hermanas en la lectura. Deme un segundo para seguir asignando más lecturas. Mi hermana Silvia, usted prepárese con Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Ok? Bien. Ahora sí, Ángela, y luego viene el orden con nuestra hermana María, ¿verdad? Romanos 3, del 10 al 14. Ok. Bien, Gálatas 3, 10 y 11. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. ¡Wow! Si realmente nosotros, antes de venir a Cristo, como no podíamos obedecer la ley perfectamente, estábamos, como dice la palabra, somos malditos. Entonces, lo que continúa en ese pasaje es que incluso nadie podía salvarse por obedecer la ley, así sea perfectamente o no. En otras palabras, no podíamos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que es la salvación de Dios en nosotros? O sea, Dios sabía que no solamente estábamos malditos por no poder obedecer la ley, pero también dice la palabra que nadie podía salvarse por obedecer la ley. Entonces, ¿cuán grande es el amor de Dios que ha logrado que nosotros pudiéramos librarnos de la condenación que tiene la ley sobre nosotros? Amén. Así que vamos a continuar porque queremos enfocarnos en lo que únicamente nos está mostrando el capítulo 3 del versículo 19 hasta el 31. Vamos a pedir entonces las lecturas ahora. Romanos 3 del 10 al 14. Amén. Dice el 10. Pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien busque a Dios. Todos se han ido por el mal camino. Todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bien. Esa es la condición del ser humano, ya sea judío o gentil. Es la condición que tiene el ser humano sin Dios. Pero cuidado, que ahora estamos en Cristo, de repente todavía nos quedan algunos residuos de lo que está diciendo Romanos. Y eso que le he dado a la hermana María que lea lo más suavecito, porque del 14 para abajo terminamos llorando aquí, desconsolados. Entonces nos damos cuenta de que cuál es nuestra realidad frente a la salvación que Dios provee. Y todavía encima algunos pensarán que Dios tiene que darle las gracias porque aceptaste a Cristo Jesús. Porque hay algunos que piensan, bueno, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero si tú me bendices. Porque ¿para qué voy a ir si no me bendices, no me ayudas en esto, no me ayudas en lo otro? Oiga, mi hermano, ¿de qué Dios tiene esa persona en su mente? Porque el Dios de la Biblia no es así. Él no es nuestro instrumento. Nosotros somos instrumentos de Él. Vamos a continuar con la lectura entonces. Mateo 5, 17, luego Romanos 10, 4 y seguimos. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas.
No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Amén. Jesús está poniendo bien en claro, nuestro Señor, la ley no se ha anulado, la ley moral, la ley, los 10 mandamientos no están anuladas. Claramente Jesús dice, yo no he venido a anularlo, yo he venido a darle el cumplimiento total. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo nosotros ya no somos condenados por la ley, pero tenemos que obedecerla. Es nuestra responsabilidad, ahora más todavía que somos cristianos. Es nuestra responsabilidad obedecerla. Entonces, no podemos quedarnos muy cómodos y decir, bueno, pues como el pastor Palacio dijo que no somos perfectos, ya pues Dios sabe que no soy perfecto, ¿para qué? No. Estamos nosotros responsables de obedecer la ley. Es más, tenemos la ayuda para obedecerla, que es el Espíritu de Dios, produce en nosotros el querer y el hacer. No sé si alguien más, porque la ley es perfecta, sigue siendo perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios la creó, porque Dios la encomendó. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle el cumplimiento total. ¿Ustedes pensaban que matar era simplemente quitarle la vida a una persona? No, matar también puede ser insultar, dice. Matar también puede ser enojarte con el hermano. Matar también puede ser blasfemar contra el hermano. Se dan cuenta hasta dónde Jesús nos lleva en la profundidad de lo que es importante, la ley moral, los 10 mandamientos. Romanos 10:4. Que dice, de hecho, esto es el fin de la ley, para que todo el que cree, Marisa, acércate un poquito más al teléfono y vuélvelo a leer, por favor. Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Ajá, tremendo. Entonces, las personas que no están en Cristo piensan que el cielo se le va a abrir por sus obras de la ley, por ser buenos vecinos, por hacer esto, por darle el dinero al mendigo, por regalar comida. Las personas que no están en Cristo, que no tienen a Cristo como su Salvador, piensan que el cielo se les va a abrir y no se dan cuenta que sin Cristo no se les va a abrir los cielos. ¿Por qué? Porque lo que acaba de leer mi hermana es justamente lo que apunta. Era Romanos 10, versículo 4, ¿verdad? Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley más bien nos apunta a Cristo. Que más bien con la ley nosotros, como dijo mi hermano el otro día, vamos corriendo a Cristo, porque ¿quién podrá salvarnos? ¿Verdad? Solo en Cristo podemos tener nuestra salvación. Entonces, por eso que la ley tiene su fin en Cristo Jesús, para que todo el que cree, dice, reciba la justicia. O sea, para que todo el que cree en Jesús ya no va a ser condenado por la ley. Ya no habrá condenación de la ley. Seguimos con Romanos 6, 14, 15. No me acuerdo a quién le asigné. Romanos 6, 14. A mí. 15. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, y en nueva versión dice, en nueva versión internacional dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo quiero poner muy en claro eso. Cuando dice el pecado ya no tendrá dominio, quiere decir que el pecado que podamos cometer ya no nos va a condenar al infierno, sino que porque en Cristo Jesús tenemos una esperanza de venir en arrepentimiento y recibimos el perdón y seguimos caminando hacia adelante. No hay, o sea, a veces pensamos que es
que es imperativo que nosotros tenemos que ser perfectos para que Dios nos mire con buenos ojos. ¿Acaso Dios no sabe que somos imperfectos? ¿Acaso Dios no sabe que en nosotros todavía vive la naturaleza pecaminosa? Por eso que Dios nos está hablando claramente sobre la ley, el pecado y sobre la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces, aquí no se trata de decir, bueno, pues como soy un pecador, entonces ya estoy salvo, voy a hacer lo que quiera. No, eso tampoco no está diciendo la Biblia. La Biblia nos está haciendo ver nuestra realidad para poder seguir adelante con esperanza de que en Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece, ¿no? Entonces, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mientras estábamos bajo la ley, o mientras vamos a ponerlo en el contexto de los judíos, por ejemplo, que tenían la ley, mientras ellos estaban solamente bajo la ley. No me hables de Cristo. Ese no es el Mesías para mí. Yo estoy bajo la ley mosaica. Para mí, mi líder es Moisés y para mí, mi camino de vida, mi camino a salvación es la ley. Perfecto. Pero ¿qué hacía la ley con ellos? ¿Acaso la cumplían en su perfección? Entonces es por eso que la ley los condenaba constantemente. ¿Y qué hacían? Mataban animales a cada rato para pedir perdón. Yo digo, ¿cuánta sangre se habrá derramado en ese tabernáculo? ¿Cuánta sangre habrá sido derramada en ese lugar? Porque cada año venían con un animal para poder sacrificarlo para recibir el perdón. Y eso ya se convirtió como deporte, porque hay un momento en que Dios dice, basta ya estoy cansado de tanto sacrificio, ¿no? Lo que quiero es misericordia. Tanta maldad que hay entre ustedes, que tienen que estar pidiendo perdón porque insultó al hermano. Usen la misericordia y no la maldad. Entonces nos damos cuenta allí cuán importante es la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Vamos a leer entonces, mis hermanos, los versículos 25 y 26, ¿verdad? Que Romanos 3, ahora volvemos nuevamente a nuestro texto principal, Romanos 3, 25 y 26. Sí, dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo. Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien. Como dije hace un momento, ¿verdad? Hemos nacido condenados. Todo aquel baby que a usted, aunque lo vea como un angelito, está bien. A veces uno se le va la emoción, el romanticismo, ¿verdad? Paternal, maternal, y ve a ese niño recién nacido, ¡ay, qué angelito!, ¿verdad? Mi hermano, ore por él o por ella, porque ya nació condenado. Todos los que han nacido después de Adán hemos nacido condenados al infierno. Somos enemigos de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Entonces, ¿qué esperanza tenemos en las palabras de Pablo, en esas palabras apostólicas que estamos mirando en este momento? Claramente nos dice, en este momento nos está diciendo, ¿verdad?, que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Otra palabrita que tenemos que aprender. Más adelante otra vez van a hablar de expiación y vamos a detenernos, pero rápidamente expiación quiere decir la sangre que cubre el perdón de los pecados. Los judíos traían animales para el día de la expiación. ¿Qué significaba eso? Para el día de su perdón. Iban a ser perdonados cuando se derramaba la sangre de ese animal sobre el tabernáculo, sobre el tabernáculo, sobre el arca, sobre el arca del pacto. Entonces, pero miren ahora, la sangre de Jesucristo está hablando Pablo, porque dice, Dios lo ofreció
como un sacrificio de expiación que se recibe como por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Que somos justos por creer que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Anteriormente, en su paciencia, está hablando de Dios Padre, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús en este grupo en el que estamos nosotros? Veo manos levantadas. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que no debemos obedecer la ley. Vuelvo a repetir. Menos mal que estoy grabando esto. Para que usted diga después que el pastor... Estoy grabando para decirles que hay que obedecer la ley. Ahora, por amor, estamos más dispuestos a obedecerla. No por miedo de que ya nos va a condenar el Señor porque no pudimos obedecer la ley, ya sea de no matarás o cualquiera otra de las leyes que hay, de idolatría, de otras leyes, de codicia y tantas cosas. Ya no somos condenados por la ley. Ya la ley ya no nos condena. De eso es que nos ha librado Cristo. Cristo no nos ha librado de que ya no tenemos que obedecer la ley. Sí tenemos que obedecerla. Es de la condenación que tenía la ley contra nosotros que Cristo nos ha librado. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Romanos 5, del 8 al 9? Y después alístese Romanos 8, del 1 al 2. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ajá. Mucho más ahora que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ya somos salvos de la ira de Dios. Ya la ira de Dios ya no va a ocurrir sobre nosotros los que estamos en Cristo. Y si nos consideramos verdaderos cristianos, si en algún momento usted cayera en pecado, porque hay pecado hasta de omisión si no lo sabía. Pudiendo hacer el bien, no lo pudo hacer, mi hermano, cayó en pecado. Pero los que estamos en Cristo y realmente somos verdaderos cristianos, honestos delante del Señor, mi hermano, venga en arrepentimiento, arrepiéntase, pida perdón y el Señor seguirá encaminando su vida. Aquí no se trata de que, ya perdí la salvación, ya estuve en el cielo hoy día y mañana caí en algún pecado, ya me fui al infierno otra vez. Otra vez subo al cielo, otra vez caigo en el infierno. Mi hermano, eso no es la palabra, eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es lo que estamos leyendo el día de hoy. Estamos leyendo que no hemos sido librados de la condenación que tenía la ley sobre nosotros, pero eso no quiere decir que no debemos obedecerla. Y estamos hablando de la ley, los 10 mandamientos y la ley moral, que sí todavía tiene vigencia sobre nosotros, los cristianos. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que ya estamos salvos de la ira de Dios, del juicio final. Me refiero al juicio de condenación, porque todos vamos a presentarnos a la corte celestial, pero del juicio de condenación ya estamos libres. Y no para que usted peque, ni para que siga pecando, porque entonces si usted piensa así, mi hermano, mi hermana, evalúese, porque la palabra también dice, para los que practican el pecado, no son hijos de Dios. ¿Qué dice? Son hijos del diablo, dice la palabra. Entonces no se trata aquí de licencia para pecar, como dice Pablo en algún momento. No confundamos el mensaje de la gracia con licencia para pecar. ¿Ok? Bueno, vamos a leer Romanos 8 del 1 al 2.
¿A alguien le asigné Romanos 8 del 1 al 2? Creo mi hermana Silvia. Okay, yo tengo Romanos 6, creo que la hermana Vilma. Ah, bueno, la hermana Vilma entonces. A ver si está allí, ¿verdad? Parece que no está. A ver si alguien se ofrece voluntario a leer Romanos 8 del 1. Ahí está la hermana Vilma. Muy bien, muy bien. Soy pastor. Disculpe, estoy. 8 del 1 al 2. Al 2, ok. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Muy bien. Por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Qué dice Reina Valera? Porque sé que la mayoría usa Reina Valera. Si lo que acabo de leer es Reina Valera, pastor. Ah, muy bien. Sí. Porque quería justamente, ahora pues, ninguna condenación. Vamos a hacer un ejemplo de lingüística. ¿Qué quiere decir ninguna? Ninguna, que no hay nada. A ver, cierre el... ¿Qué quiere decir que no hay ninguna? Ninguna. ¿Qué quiere decir la palabra ninguna, ninguno? Nothing. Cero. Nada. No hay ninguna. No hay ninguna manzana en la nevera. No hay ningún plátano en la nevera. No hay ninguno, no hay ninguna. No hay ninguna condenación. Entonces, ¿de qué condenación algunos cristianos temen ahora que están en Cristo? No hay ninguna condenación. ¿Para qué dice la palabra? No hay ninguna condenación hoy para los que están en Cristo Jesús. Ahora, vale la pena reflexionar en esto. Para los que están en Cristo Jesús. Cuéntenme un poquito, ¿qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Porque no hay ninguna condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Mi hermana Vilma y después... Sí, perdón. Pastor, es vivir en la palabra de Dios, en este diseño del Señor. Muy bien. Okay. Vivir en la palabra de Dios. La pregunta, hermana Vilma, es en la palabra de Dios, ¿de qué manera? En obediencia. ¿Usted vive en la palabra de Dios, mi hermana Vilma? Trato de vivir en la palabra de Dios. Ok, muy bien. Gracias por ponerle trato. Seguimos con Maritza. ¿Qué es vivir en Cristo? Para mí vivir en Cristo es cuando uno de ese paso de fe y lo acepta como su único salvador. No te oímos, acércate un poquito más al micrófono. Para mí vivir en Cristo Jesús es una vez ya yo lo acepto. Trato de vivir, como dice hermana Vilma, un día a la vez, de acuerdo a lo establecido por él. Usted también usa la palabra trato, ¿ok? Gracias por su honestidad. ¿Quién más por ahí? María. Y después Angelita. Y después Mayita. Y después Teresita. Y después Natita, ¿ok? Vamos, María. Bueno, que una vez nosotros hemos aceptado el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y creemos que eres el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados, pues no importa la condición de nosotros, pues estamos en Cristo Jesús. Claro, tenemos que todos los días tratar de mejorar nuestras vidas porque seguimos pecando, pero sabemos que la sangre de Él es la que nos da la justificación. Muy bien, María también usó, tratamos de mejorar. Muy bien, gracias por la honestidad. Por ahí alguien más que quiera opinar, ¿qué es estar en Cristo? Porque dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Mi hermana Nati. Bueno, para mí,
Para mí, mi conducta, cómo yo me comporto, es lo que la persona ve en mí cuando camino por los lugares, que es lo que yo muestro a la persona con quien yo hablo. ¿Usted muestra una perfección y camina en perfección? Sí, no en perfección. Ah, ok. Perfección, no. Pero nosotros, si somos escogidos por Dios y hemos sido lavados con su sangre, a nosotros nos pertenece vivir en obediencia y vivir una vida en santidad de la mejor posible que la vida nos permite, porque no somos perfectos. Muy bien, de la mejor manera posible. Eso también está perfecto, lo que usted acaba de decir. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Ángela también. Sí, también es permanecer en Cristo por medio de la fe, tratando de obedecer su palabra. Parece que está de moda la palabra tratar. Sí, tratando. Muy bien, muy bien. Ok, entonces estamos mirando que estar en Cristo no significa ser perfecto. Estar en Cristo significa tratar, seguir tratando, caminar en el Espíritu, seguir intentando. Si me caigo, me levanto en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor sabe que nosotros no estamos alcanzando la perfección todavía. Y yo no sé si usted sabe si alguno se ha ido perfecto de este mundo, pero todos los patriarcas del Antiguo Testamento, ninguno se fue de este mundo siendo perfectos. Porque dice la palabra que después que Adán y Eva cayeron en pecado, todos nacieron pecadores y todos heredaron la naturaleza pecaminosa. Entonces, por lo tanto, si tenemos la naturaleza en nosotros, no vamos a ser perfectos. Carlos quiere decir algo. Creo que el final de ese versículo lo dice claro, pastor, si seguimos leyendo. No los que andan por la carne, sino los que andan según el Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu es estar en Cristo. Gracias, mi hermano, porque también me gusta insistir, porque Pablo es bien cuidadoso cuando habla de este asunto, para hacerle ver a los hermanos que aquí no se trata de perfección, se trata de confiar en Cristo. Se trata de abrazar a Cristo. Somos imperfectos y lo abrazamos. Es como cuando usted estaba niño o niña y se aferraba de los pies de mami o de papi, llévame, o no me dé, no me pegues, no me dé. Así agarrados de Cristo. No somos perfectos, pero debemos caminar confiando que Cristo seguirá perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Ahora, interesante lo que dice Carlos, porque la Biblia claramente lo menciona así, ¿verdad? Menciona, estábamos en Romanos 10:4, ¿correcto? Como dice más adelante, habla que, perdón, ¿cuál era? Sí, 4, pues. Capítulo 10, versículo 4, ¿verdad? De hecho, ¿Cristo es fin de la ley? No, perdón. ¿En dónde estoy ahora? Oh, Romanos 8. 8:1, pastor. 8:1. Entonces, como dice, los que andan en la carne, no más adelante, como dice mi hermano, dice, a fin de que su justa demandas, lo que vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. O en otras versiones también habla de los que andan según el Espíritu, o los que no andan de acuerdo a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es andar, mis hermanos? ¿Qué cosa es andar? Es dar paso sin detenerse, ¿verdad? Eso es andar. Entonces, el que anda en la carne o el que anda en el espíritu, quiere decir los que están allí constantemente, están allí perseverando. Entonces, a veces creemos que la vida del cristiano tiene que alcanzar la perfección inmediata y nos frustramos. Y la gente, porque la gente nos juzga así, la gente quiere ver a un cristiano y a una cristiana perfecta y perfecta. ¿O es que acaso
el esposo que no es creyente y la esposa es creyente, el esposo no le dirá, ¿y eso que tú eres cristiana? O viceversa. ¿Acaso no nos cuestionan nuestros familiares que no son cristianos? No dicen, ¿y cómo? ¿No decía que era cristiano? Porque ellos creen que el ser cristiano es ser perfecto, sin mancha. Bueno, Dios nos ve así, perfecto, sin mancha, pero a través de Cristo Jesús. Pero usted y yo sabemos que no somos perfectos. Por eso que estar en Cristo es seguir pegados a su palabra, seguir caminando y seguir entendiendo y ser honesto con el Señor. Decir, bueno, Señor, en este pecado, ayúdame. Hay algo en mi vida que no puedo dominar. Ayúdame a seguir caminando para darte la gloria y la honra. Ser cristiano verdadero no es ser perfecto. Ser cristiano verdadero es confiar en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, y seguir caminando en obediencia, esforzándose al máximo en obediencia. Entonces, no se trata aquí de no obedecer la ley. Jesús no ha venido a abolir la ley. Jesús ha venido a darle el cumplimiento total. Amén. Así que vamos a leer Romanos 6, 14 y 15. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Romanos 6, versículo 14 al 15. Dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Pero mi hermana, usted lo dijo despacito, ahí hay signo de exclamación. Dice, la pregunta primero es, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? O sea, el pastor dijo que la ley ya no nos condena. Vamos a pecar entonces, no pasa nada. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Hasta grita desesperado Pablo. No, güey, de ninguna manera. No malentiendan la gracia de Dios. No hay que malentender la gracia de Dios. Valore la gracia de Dios y hará de usted un mejor y una mejor cristiana. Mi hermano Carlos. Pastor, yo entiendo, y uniéndolo a aquello que yo dije el otro día, la tareita que usted y yo nos pusimos de acuerdo para que nos quedáramos a meditar, acerca de que la gracia, por gracia nosotros somos salvos. La salvación ha sido dada a nosotros por gracia, por un regalo gratis. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Entonces, andar en el Espíritu, digo yo, que es valorar la sangre que fue derramada en la cruz. Y eso entonces debe llevarnos a, confirmando ese versículo, esa obra que se hizo allí en la cruz y caminar acorde a, o sea, no podemos ahora venir y decir que por la gracia, entonces vamos a pecar libremente para que abunde la gracia, como dice Pablo. No, es todo lo contrario, porque entonces desvaloraríamos la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Sí, porque en ese momento que dice Pablo eso, está cuestionando el entendimiento incorrecto que están teniendo en ese momento los de la iglesia en Roma. Están pensando, pues si cuanto más peco o si yo cometo pecado, eso sirve para que la gloria de Dios siga aumentando, pues entonces sigamos pecando, que el Señor no nos juzgue. O sea, ¿se dan cuenta cómo se usa la verdad de Dios para transgiversarla a su conveniencia? Aquí claramente acaba de leer mi hermana que no se trata de que porque la ley ya no me condena, pues entonces voy a hacer lo que quiera. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Vamos a terminar leyendo los últimos versículos que nos queda del capítulo 3. Le voy a pedir a mi hermana, a ver, Maggie, si nos lee, por favor, versículos 27 al 31. Por favor. Sí. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Estoy leyendo bien? Sí. Sí, claro. Sí. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos
que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Otra vez, Pablo insiste y sigue consistente en esta enseñanza apostólica, ¿verdad? No hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, porque los judíos se jactaban de su circuncisión. Pero Pablo le está diciendo, no es por su circuncisión, es por la fe, ¿verdad? Y dice, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Y qué quiero decir con esto para cerrar? Que tenemos la responsabilidad de obedecer la ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Ahora, cuidado con pensar que si usted obedeciendo los 10 mandamientos va a aumentar el amor de Dios en su vida, o si no obedece todos los 10 mandamientos, va a disminuir el amor en su vida, entonces usted está confiando en usted y no en Cristo. El Señor nos va a dar más amor o menos amor porque obedecemos más o obedecemos menos. Eso no es la manera que tenemos que mirar la vida cristiana. Nosotros tenemos que obedecer la ley porque es nuestra responsabilidad. Sino en qué nos diferenciamos de los que no son cristianos. Tenemos que vivir en obediencia, aunque no logre ser perfecta, pero que su corazón sea honesto en anhelar vivir en obediencia. Si en algún momento falla, pídale perdón al Señor y pídale ayuda al Señor, y de seguro que el Señor irá produciendo en usted esos frutos que solo Él lo puede producir. El amor, la benignidad, el dominio propio, la humildad y todos esos frutos que conocemos. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice, por los frutos los conoceréis. A nosotros no nos van a conocer si somos cristianos, buenos cristianos o no, porque leemos mucho la Biblia o porque cargamos la Biblia más grande o porque predicamos bien aquí o porque evangelizamos. No. Esos son dones que el Señor nos pueda dar, el evangelizar, el enseñar, el predicar. Pero la palabra es clara. No son por los dones que nos van a conocer. Es por los frutos que nos van a conocer. Entonces tenemos que ser obedientes. Pero no piense que la obediencia, que un verdadero cristiano es únicamente el que obedece de manera perfecta. Porque usted se engañaría a sí misma. Hoy ustedes han sido honestos. Han dicho, yo trato, yo hago lo mejor, hago lo posible. Gloria a Dios, el Señor nos está oyendo. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que mirar nuestra vida cristiana. ¿Alguien más quiere adherir a algo para poder cerrar este tiempo? Cualquiera que quiera opinar algo. A ver, Carlos quiere opinar algo. Pablo dice en Filipenses 1:6, aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces eso quiere decir que es mi deber el yo prácticamente ponerme las manos del Espíritu Santo para que Él me dé, para dejarme llevar en este proceso de santificación. ¿Es así o no, pastor? Sí, está bien. La ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Quédese con eso. La ley es santa, justa y buena. Y en este momento que ahora somos hijos de Dios, la ley es nuestra guía de vida. Los 10 mandamientos deben ser nuestra guía de vida constante. Debemos hacer un check mark todos los días de los 10 mandamientos. Si lo hemos obedecido uno, otro, y cada vez vamos a seguir completando nuestra obediencia que agrada al Señor.
pero no es por la ley que recibimos la salvación. Si usted obedece la ley y sigue constante en obediencia, usted no está aumentando su salvación. Usted está creciendo en santidad, en santificación. Más adelante vamos a ver eso en otros capítulos. No confunda la salvación con santificación. La salvación lo ha hecho Cristo. La salvación ya lo ha dado Cristo. La santificación lo está haciendo el Espíritu Santo en su vida. Hoy estamos nosotros caminando no bajo la salvación, bajo la santificación. Y cada día creceremos más, seremos más santificados, alcanzaremos esa santidad perfecta en el Señor a medida que el Espíritu siga obrando en nosotros. Así que el Señor nos bendiga a todos nosotros el día de hoy. Y bueno, esperemos que el Señor nos ayude para el próximo jueves a seguir reuniendo. Hoy han estado muy calladitos, ¿ah? Han estado muy calladitos, pero bueno. Mi hermana María quiere decir algo, creo, ¿verdad? No, solamente que nos estamos portando bien porque es su cumpleaños, hermano. Dios le bendiga. Está bueno eso. No. Si el regalo estén calladitos, para nosotros es un regalo. No. A mí me gusta que cuestionen, que hablen, que se apasionen de las cosas que Dios pone en su corazón. Amén. Amén. ¿Quieres decir algo, Nati? No, saludando. ¿Me está oyendo? Sí. Sí. Bueno, a mí me interesa muchísimo el estudio bíblico del libro de Romanos. Amén. Y yo digo una cosa que otra, pero prefiero escuchar porque es un libro tan intenso y tan importante para nuestros días, diario caminar. Amén. Que son cosas tan importantes que tenemos que conocerlas bien profundas para nosotros poderlas poner en práctica. Amén. Yo prefiero oírlo a usted hablar y apuntar mis notitas antes de decir un disparate, que no sé lo que estoy diciendo. Pero de verdad que me deleito en su enseñanza, me gusta muchísimo su descripción de la palabra y yo prefiero escucharlo más para cuando yo vaya a hablar, sé de lo que voy a hablar. Bueno, siempre corroboren con su Biblia lo que hablamos en este chat, ¿ok? Muy bien, vamos a pedirle entonces a mi hermana Maritza si puede cerrar este tiempo con una oración. Acérquese al micrófono, mi hermana, para oírla bien. Sí, pastor, aparte de eso, ¿verdad?